Creo que Dios va a manifestar su presencia en este lugar. No sé cuántos lo pueden creer. A ver, ¿cuántos lo pueden creer? Muy bien, ¿estamos listos para recibir este mensaje de parte de Dios? Díganme amén fuerte. Muy bien, tengo dos mensajes más. Uno donde hablo sobre el presente, un mensaje que se llama Honra la vida. Hablo acerca del presente, ¿no? Disfrutar el momento, de valorar el momento. Tengo otro mensaje que me gusta mucho y hablo sobre descansar confiadamente en Dios. En ese hablo sobre el futuro, sobre las preocupaciones que a veces tenemos sobre el futuro, de lo que vamos a hacer, de a veces qué va a ser de nosotros en el futuro, y a veces por eso tenemos miedo. Y este es mi último mensaje, mi nuevo mensaje, el cual voy a hablar acerca del pasado para completar todos los tiempos y que quede completo esto, ¿no? Esto de los tiempos. Así que me llevó a ponerle como título a este mensaje: Futuro sin pasado. Si alguien vio el flyer, es un monito caminando hacia adelante, un reloj está atrás, que tipifica que estamos dejando el pasado atrás, donde corresponde. ¿Y por qué futuro sin pasado? Si no todo es malo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos cosas en el pasado que no son malas necesariamente, que son buenas. Pero regularmente nosotros cuando decimos mi pasado nos referimos a algo malo que pasó pues en el pasado, ¿no? Válgame la redundancia. Y hay testimonios impresionantes. He escuchado testimonios impresionantes personalmente, en videos, en predicaciones, sobre personas con un pasado quizá oscuro de todo tipo, desde, no sé, ladrones, alcohólicos, drogadictos, no sé, homosexuales, asesinos, hasta satanistas, con un testimonio impresionante de un antes y un después. Es decir, se acercan a Jesús y su historia cambia para siempre a partir de ese encuentro con Jesús. Entonces hay un pasado que queda atrás y dejan de ser los asesinos, los adúlteros, el satanista, el no sé, qué sé yo, cualquier pecado, para convertirse en hijo de Dios. Y básicamente esto es lo que quiero hablar. Me gustaría que me acompañaras en Isaías 43, 18. Isaías 43, 18, por favor. Y me puedes indicar con un amén cuando lo tengas, o puedes decir lo que sea, puedes decir o algo. Nomás para estar al pendiente de que ya lo tienes. Isaías 43, 18. Está en la Biblia. Amén. Isaías 43, 18, lo que dice está muy chido y ya lo tenemos la mayoría. Muy bien. Dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y parte del 19, he aquí que yo hago cosa nueva. Muy bien, me gusta mucho como dice esta parte. Perdón, ahora sí. ¿A qué se refiere este texto? De no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque yo hago todo nuevo. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Bueno, para ahorrarte, para que no pienses mucho, esto se refiere a las cosas malas del pasado. Así básicamente, sin tanto rollo, sin tanto rodeo. En esta parte de la Biblia se está refiriendo a las cosas malas del pasado, porque vamos a estar de acuerdo en que también hay cosas buenas del pasado, ¿no? Que todos tenemos y que son dignas de recordar. Dice Filipenses 4:8, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que si tenemos un recuerdo, y es un recuerdo bonito, algunos dicen que recordar es volver a vivir. No sé dónde lo escuché, creo que en un comercial de fotografías, de unas cámaras, algo así. En fin, está bien, ¿no? Pensar en cosas bonitas del pasado. El detalle es cuando nosotros pensamos en las cosas malas del pasado. No sé, ¿sí se me entiende bien? Ok, aquí me escucho diferente, pero si se entiende bien, entonces no hay problema. Ok, entonces pensad en todo lo bueno, dice la Biblia. Había un momento en mi niñez en el que con mi mejor amigo yo fantaseaba con la idea de viajar en el tiempo,
porque veía muchos, no sé, películas, caricaturas, Volver al Futuro. Entonces, donde hay una especie de máquina del tiempo que te puede llevar hacia el futuro y luego devolverte al pasado y puedes conocer, no sé, a veces fantaseaba con la idea de ir al futuro, a ver cómo sería mi vida, a ver si todavía tendría cabello, a ver si, no sé, cuando uno es niño fantasea, o sea, uno dice voy a tener esta troca del año, un carro y otro carro y luego una camioneta y una casota. Entonces decía, quiero ir al futuro a ver si es cierto que cumplí todo eso. O también regresar al pasado para volver a vivir historias divertidas. O para vivir, no sé, historias de la Biblia, para conocer los dinosaurios, qué sé yo. Entonces fantaseaba con esa idea. Y ahora que he crecido, sigo conservando de cierta manera esa imaginación que tenía en la infancia. Hoy pienso, si tuviera una máquina del tiempo, volvería al pasado y volvería a vivir bonitos momentos. Si tuviera una máquina del tiempo, regresaría al pasado, saldría a mi casa antigua, saldría de ella, iría directo a la tienda a comprarme unos rufles de 3 pesos. Y a lo mejor los nuevos no van a entender de lo que estoy hablando. Ah, no manches, qué chido, sabritas y rufles a 3 pesos. Qué bonito sueño. Pero los que ya tenemos más edad vamos a saber que esto era literal. Hubo un tiempo en las que las papitas, las galletas y todo eso costaban 3 pesos o 2.50. La gasolina también mucho más barata. Entonces iría y compraría una buena cantidad de papitas para este tiempo. No sé, a lo mejor saldría otra vez con mis amigos a jugar fútbol en la calle. Cambiaría ese accidente que tuve una vez en el ojo. Llegaría, si fuera una especie de multiverso, llegaría y le dijera: hey Nahum, bájate de ahí, porque una vez me golpeé en el ojo. Y me diría: oye, bájate de ahí. Entonces, prácticamente no lo vamos a hacer porque podemos causar una paradoja en el tiempo. Y tampoco se puede, entonces no lo vamos a hacer. Pero hay una manera en la que podemos nosotros viajar al pasado, y es a través de la memoria humana. Te digo un dato así rápidamente para ya adentrarme más en el tema. La memoria humana, una investigación de un instituto llamado Salk, indica que la capacidad de la memoria del cerebro humano se sitúa en el rango de los petabytes, que son, si alguien lo ubica, son 1.000.000 de gigabytes, y en ese rango se ubica la memoria humana. Entonces, si alguien ubica lo que son gigabytes, básicamente la memoria humana es impresionantemente poderosa. A través de la memoria nosotros podemos recordar lo que pasó ayer, antier. A través de la memoria humana nosotros podemos recordar quiénes son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares. Y básicamente en nuestra imaginación nosotros podemos viajar hacia recuerdos del pasado. Tengo una memoria a largo plazo buena, lo cual es curioso, ¿no? Esto lo he dicho en varias predicaciones. Puedo ir a la tienda y se me olvida a qué iba. Voy por 1 kilo de tortillas de maíz y regreso con 1 de harina, entonces tengo que regresarme otra vez por las que eran. Pero a largo plazo tengo buena memoria, entonces tengo muy buenos recuerdos que son dignos de recordar. El cerebro funciona como una especie de máquina, no sé. Hay sensaciones que te pueden traer viejos recuerdos. Por ejemplo, aromas. No sé si te ha pasado a ti. Hueles el aroma de un perfume que no olías hace mucho tiempo y te recuerda a aquella persona que no veías hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba a Walmart de más niño, y olía los bloqueadores solares, esos de coco. Y cuando lo olía, inmediatamente me recordaba ese tiempo donde íbamos con mis hermanos, cuando éramos niños, cuando íbamos de vacaciones. Me recordaba ese aroma. Algunos sonidos, escuchas una canción que escuchabas hace 10 años atrás y te va a volver a recordar a ese momento. O sabores, por ejemplo, pruebas las tortillas de harina, los frijolitos, que te recuerdan y te llevan a la casa de la abuela. Son sabores que te traen memorias. Y si utilizáramos esta máquina del tiempo, que es la mente, a una historia bíblica, hay una que me parece muy interesante y que se basa perfectamente en este tema. Es una historia poco conocida, pero que me parece muy interesante. Este es un personaje llamado Lot y su esposa y su familia.
Ellos caen en el error de vivir en una ciudad, la mayoría va a recordar o ubicarla, se llama Sodoma y Gomorra. Estas ciudades estaban impresionantemente perdidas en el pecado, Sodoma y Gomorra. Así que por consecuencia Dios va a eliminar estas ciudades. Pero este es un hombre justo y que haya gracia delante de los ojos de Dios. Así que Dios envía dos de sus ángeles, le dicen: hey ángeles, ¿qué están haciendo? No, pues nada. Mira, ve y háblale a Lot y a su familia, diles que salgan de Sodoma y Gomorra, porque yo voy a destruir esas ciudades. Entonces ellos van, se presentan con ellos, les explican. Entonces así sucede, llega el momento en el que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra a través del fuego. Yo imagino que de repente, cuando se estaba acercando el tiempo, el cielo se comenzó a tornar un poco rojo, como que empezó a haber más calor, porque recordemos que iba a ser destruido con fuego. Entonces de repente como que se ve allá a lo lejos que se está formando una bola, una especie de meteorito pequeño, y que va cayendo encendida. De repente pum, cae en el letrero donde dice: bienvenidos a Sodoma, y luego en el donde dice: bienvenidos a Gomorra. Y de repente cae otro meteorito, viene con el fuego, paz, cae en la plaza principal. De repente viene otro meteorito encendido, viene y paz, le cae a una suegra en la cabeza. Entonces, cuando los ángeles ven esto, dicen: Lot, sal ya de tu casa, tienes que irte lo antes posible. Dicen los ángeles: toma a tu esposa, toma a tus hijas y vete de Sodoma, porque va a ser destruida. Entonces ellos salen corriendo. Los ángeles literalmente las empujan, lo empujan y a ellas. Así que yo imagino que cuando salen corriendo ya se está quemando la ciudad, ya están cayendo unos cuantos meteoritos, salen corriendo las niñas o las jóvenes. Yo pienso que la menor, así como en toda película, ¿no?, se le queda el Firulais atrás, tiene que regresar por él. Ay, déjalo, le dice Lot. Pero ella se regresa por él. Y de repente van corriendo y ahí va la suegra. Y de repente se cae. Como en toda película, ya sabes que cuando más rápido tienen que correr, siempre hay alguien que se cae. Y ahí es uno cuando dice: ay no, déjenla ahí, déjenla ahí. Va corriendo, se cae la suegra y la suegra le grita a Lot: váyanse sin mí. Y Lot le dice: está bien. Ok, esto no sale en la Biblia, pero yo me lo imaginé. Pero hay algo impresionante que me llama la atención. Los ángeles dicen: toma a tu esposa, toma a tus hijas, hasta tus yernos, pero nunca mencionó a la suegra. Llévate a todos, pero nunca dijo nada de la suegra. En fin, lo que pasa a continuación es un poco más triste. Ellos por fin logran correr por ese llano, llegan a la montaña. Cuando están lejos, se me pasa un dato interesante, importante. Los ángeles le dicen: váyanse corriendo rápido, pero hagan lo que hagan, no volteen hacia atrás. Es la regla. Así que ellos van. A la esposa de Lot, cuando ya están lejos, se le ocurre voltear hacia atrás, y al instante ella se comienza a convertir en una estatua de sal. Y bueno, ahí se queda para siempre, convertida en una estatua de sal. Y esto es lo triste de la historia. Así que Lot tiene que irse a su nuevo futuro sin su esposa, porque ella decidió voltear hacia el pasado. Básicamente, esta mujer estuvo volteando hacia su pasado. En esta historia, Sodoma y Gomorra tipifica el pasado, tipifica pecado, tipifica mal la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios les estaba llevando a un nuevo futuro, pero a ella se le complicó dejar el pasado atrás, y voltea y se convierte en esa estatua de sal. Y en esa mirada hacia atrás, cuando en ocasiones podemos nosotros también llegar a hacerlo, podemos también llegar a encontrar recuerdos no tan gratos como cuando eras niño y jugabas fútbol, recuerdos no tan agradables, de esos recuerdos que algunos quisiéramos borrar y formatear como si fuera una computadora, pero a veces no se pueden.
Algunos de estos recuerdos son vergonzosos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando creía que era cholo porque iba caminando con mis amigos en la calle. Éramos como 5 niños y te crees cholo, ¿no? Porque vas caminando en la calle. Qué vergüenza, me gustaría borrar eso, pero no se puede. El otro día se pusieron a ver fotografías mías de antes, liderados por el Sammy. Fueron a mi casa, estaba Sammy, mi esposa y el Irving, de aquí los estoy viendo. Se pusieron a ver fotografías mías de antes, de cuando estaba joven. Entonces decían, ajá, mira cómo se vestía el Nahum, cómo se peinaba, cómo hablaba, cómo caminaba. Pero que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Creo que a todos nos pasa, que vemos una fotografía nuestra antigua. Estoy seguro que a cualquiera nos vamos a decir, hijo de eso, qué vergüenza, porque me peinaba así. Las mujeres parecían emo, ¿sí se acuerdan? Cuando estaba bien de moda el Aeropostal y el Hollister, y los hombres así como que el cabello planchado, decías, qué vergüenza, ¿por qué me peinaba así? ¿Por qué me vestía así? ¿Por qué publicaba esto en las redes sociales? ¿Por qué escribía con una X y una Q para decir por qué? ¡Qué vergüenza! Entonces, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Tenemos recuerdos que nos dan vergüenza y que quisiéramos borrar, pero no vamos a poder hacerlo. Si por alguna razón lo tenemos en la mente, quisiéramos formatearlo. Recuerdo una vez muy claramente, estaba en la primaria, yo estaba, no sé, como en segundo o tercero de primaria, y la maestra me pregunta frente a toda la clase, sí, me pregunta, Nahum, ¿quién descubrió América? Entonces yo me puse nervioso, pues es que yo nunca había sido bueno para hablar en público, estaba frente a todos los niños, todos estaban escuchándome, hubo un silencio. Entonces, ante esta respuesta, Nahum, ¿quién descubrió América? Me pongo nervioso y digo, Vicente Fernández. Y esto es real, totalmente real. Me puse bien nervioso, no supe qué contestar, dije Vicente Fernández, todos se rieron de mí. No se rieron conmigo, se rieron de mí. Ahorita ustedes creo se están riendo conmigo, pero ellos se reían de mí. Entonces, pues quedé marcado, ¿no? Imagínate cuándo iba a hablar en público después de haber hecho eso. O cuando mi primera predicación, que fue un desastre. De esas veces cuando tú dices, inclina tus oídos, levanta tus pies y adora al Señor. O esas veces cuando subes a Moisés al arca voladora y luego bajas a Goliat por la borda, no sé, donde haces un desastre y de alguna manera son recuerdos que gracias a Dios no hay registro de ellos para ustedes, para mí sí, que no los puedo borrar, pero que ahí están en la mente. Entonces un día me puse a pensar, tengo que dejar estos recuerdos malos del pasado atrás, porque si no nunca voy a poder predicar. Porque qué vergüenza, qué tal si vuelvo a crucificar a Sansón o no sé. Entonces dije, un día tengo que dejar esto para poder hacer algo nuevo. Y algunos recuerdos son equivocaciones por algo que hicimos y otros por algo que no hicimos. Estos prácticamente son inevitables porque a veces vamos a decir, híjole, ¿por qué hice esto? Pero si no lo hacemos, un día vamos a decir, ¿y por qué no lo hice? Debería haberle dicho a mi mejor amiga que me gustaba. Y aquel que se atrevió a lo mejor dijo, híjole, nunca le hubiera dicho. En fin, tarde o temprano van a haber equivocaciones que tenemos en nuestro pasado y que tendremos que enfrentar alguna vez. Y algunos son un poco más profundos y en estos me quiero enfocar a partir de este momento. Para no quitarte mucho de tu tiempo, quiero irme rápido. Alguna pérdida, por ejemplo, de algún ser querido, algún daño, no sé, de la infancia que alguien te dañó, algún pecado, ¿no?, del pasado que nos ha marcado y que a veces nos sentimos culpables y que no podemos avanzar. Hay quienes se aferran al pasado de alguna u otra manera. Ayer salí al patio de donde vivo ahora y estaba quitando la hierba seca y escuché como que había una fiesta de los vecinos de enseguida y se escuchaban como que muchas niñas adolescentes.
y estaban cantando una canción, o sea, quien la interpreta, ¿no? Una canción que decía algo, no recuerdo exactamente la canción y no quiero recordarla, pero sé de qué se trataba de desamor, y decía la canción, ya te olvidé. Describo esta canción para decirte que ya te olvidé, pero me pongo a analizar, si ese escritor se tomó todo el tiempo para invertir tiempo para escribir canciones que rimaran, para poner los tonos, los acordes y la melodía que checara perfectamente, luego invirtió, le pagó el dinero a un productor y luego rentó el estudio para grabar la canción, para dedicársela, lo que menos hizo es olvidarla. Entonces a veces personas dicen ya te olvidé o ya olvidé el pasado, pero en ocasiones está muy presente. Si esa persona hubiera olvidado a ese antiguo amor, lo que menos hubiera hecho es invertir todo ese tiempo y dinero para escribirle una canción, y ellas estaban cantándolas. En fin, creo que son momentos en los que nosotros deberíamos dejar el pasado atrás. O es como la mujer que dice, todos los hombres son iguales, por aquel niño de la adolescencia que se fue con su amiga. Entonces, viven aprisionados, ¿no? En ocasiones cometemos el error de vivir aprisionados o esclavizados al pasado. Y algo me llama la atención, hay una frase muy popular que es el hubiera. Todos la conocemos, y como dice el dicho, perro que ladra se lo lleva a la corriente. No. Camarón que se duerme no muerde, ¿no? Ok, el hubiera no existe, pero yo pienso que sí existe, el hubiera sí existe, y existe como para atormentarnos, ¿no? Siempre nos estamos castigando diciendo, híjole, hubiera hecho esto, o no hubiera hecho esto. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos así. No sé si me puedes apoyar a traerme el costal que tengo allá. Es para una dinámica. Entonces, hay una historia que queda perfectamente en este ejemplo. Solo esta historia y ya. Una historia del pueblo de Israel. Ellos son esclavos durante mucho tiempo, durante generaciones. Gracias. Entonces llega un libertador. Ellos son libertados de la esclavitud de los egipcios. Así que llega el momento en el que ellos se tienen que ir hacia un nuevo futuro, hacia la tierra prometida. Imagino que ellos estaban, no sé, levantando sus casas de campaña, llevándose sus animales, llevándose la plancha, la tele, lo que sea. Pero imagino que eso era físicamente, pero tal vez en lo espiritual alguien dijo, algo se me olvida. ¿Qué es? El pasado, se me olvida el pasado, casi lo olvidé. Entonces se lo llevan cargando. Porque en el futuro ellos, al salir libres, decían, nos hubiéramos quedado en Egipto, nos hubiéramos quedado como esclavos, ahí al menos teníamos alimento. El hubiera, siempre. Entonces, aunque el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, en su corazón seguían siendo esclavos de un pasado. Dios, me sorprende mucho que esa generación nunca conoció la tierra prometida, porque ellos estaban esclavizados al pasado. Dios tenía algo nuevo en su futuro, una tierra prometida, pero por ellos quedarse en el pasado nunca pudieron verlo. Wow, esto me sorprende mucho. Entonces, vuelvo y repito, hay cosas que no vamos a poder borrar de nuestra mente, pero tenemos que quitarle toda la importancia. Para ser libre del pasado hay que estar dispuestos también a soltar las cosas del pasado. Porque no podemos decir, voy a ser libre del pasado y traer cargas del pasado o traer hábitos del pasado. Lo que hacíamos antes ya no lo podemos seguir haciendo ahora si queremos ser libres. Me gustaría que me acompañes, 2 Corintios 5:17. Este versículo me gusta mucho, me gusta mucho lo que dice. 2 Corintios 5:17 está, si no me equivoco, está casi al final, es de los últimos libros. ¿Me puedes indicar por favor con un amén cuando lo tengas? Amén, ¿lo tenemos? Ok, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Wow, me impresiona. ¿A qué se refiere con cosas viejas? Volvemos a lo mismo. No significa que si venimos a la iglesia y aceptamos a Jesús, el pantalón deslavado se va a pintar. Se refiere a que las cosas viejas, como las cosas malas, ese daño que alguien hizo o que alguien te hizo, ese pecado que quizá hay una culpa, esa pérdida, son pasadas y a partir de este momento son todas nuevas. Está hablando prácticamente de todas estas cosas malas. Hace poco fui a la casa de mis suegros, salí, me gusta mucho todo lo que es la naturaleza, los árboles verdes, y salí, estaba un árbol de durazno lleno de florecitas, de esas de las que se ven bonitas, rosas. Salí, había un montón de abejas y me llamó la atención un insecto, era una mariposa grande, negra, pero como que no solo negra, tenían algunos colores fosforescentes y muy llamativos y bien bonita, una mariposa que yo nunca había visto antes en mi vida. Mientras estaba haciendo este mensaje, Dios me habló a través de esto, me impresionó mucho esto y pensé, antes de que esta mariposa fuera una mariposa tan hermosa, tuvo que pasar un proceso, y antes fue una oruga fea que se arrastraba, que nadie quería a lo mejor si hubiera sido un ser humano. Pero hay un momento en el que hay una metamorfosis, es un fenómeno natural, que a partir de ese momento dejó de ser oruga para convertirse en mariposa, dejó de ser fea para convertirse en algo hermoso, y dejó de arrastrarse para ahora volar. Básicamente, eso es lo que a nosotros pasa cuando llegamos a Jesús, a Cristo. Un momento te acercas a Dios y dejas de ser, no sé, el asesino, el adúltero, el alcohólico, el ladrón. Y hay una metamorfosis en tu vida, en tu espíritu. Dejas de ser lo que eras para convertirte en un hijo de Dios. El mensaje pasado hablábamos sobre esto. No hay mayor título que ser hijo de Dios. Un cambio radical. Y nunca más, según la Biblia, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no se vuelven a recordar. Hay un cambio permanente. No vuelves a ser, no eres el ex drogadicto, el ex alcohólico. Lo fuiste, pero ya no eres. Hay una metamorfosis. Dejas de ser una oruga para convertirte en una bella mariposa. Me gustaría que me apoyaran ahí con la música, por favor. Traje un fondo especialmente para este mensaje, porque me gustaría que todos estuvieran atentos a partir de este momento. Esto es lo más importante del mensaje y estoy por terminar. Entonces el detalle es acá algo, la falta de fe. ¿Por qué? Si la Biblia dice que todas las cosas pasadas ya no tienen poder, ¿por qué si su palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? ¿Por qué no creemos a veces? ¿Y por qué dudamos en nuestro corazón? ¿Por qué creemos que el pecado o ese año que pasó en el pasado es demasiado fuerte como para que Dios lo pueda perdonar? Y puedo hablar con autoridad sobre esto. Algunos me conocen de hace tiempo y te abro mi corazón. Hubo un tiempo en mi vida en el que quise regresar al pasado, en el que me encontré solo con Dios. Estaba sentado, no había nadie, estaba en mi habitación y me puse a orar y le decía a Dios: Dios, sé que esto no es posible. Si solo hubiera una oportunidad, una fantasía, y si pudiera regresar el pasado, Dios cambiaría por mucho ese error que cometí, borraría ese pecado del pasado. Eso le decía a Dios. Dios, si hubiera otra oportunidad, cambiaría las cosas. Y cometí el error de cargar con una culpa del pasado.
Y llegué a pensar eso, ¿no? Que el pecado que había cometido era demasiado grave como para que Dios lo perdonara. Que lo que había hecho, que ya no tenía oportunidad, que ya no podía volver a comenzar. Dios me hablaba a través de este mensaje con unas historias impresionantes en la Biblia del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Escucha esto, fue un estafador e incluso engañó a su propio padre y hermano para obtener algo que no le correspondía. Pero luego del perdón de Dios, hoy es un referente al mencionar el nombre de Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estoy hablando de Jacob. El siguiente fue concebido en pecado y en su juventud fue menospreciado y subestimado por su propia familia. Mas sin embargo, eso no impidió que se convirtiera en el rey más importante de Israel. Y a pesar de su grave pecado, ser un hombre conforme al corazón de Dios. El siguiente fue un asesino y prófugo de la ley, pero luego de un encuentro con Dios se convirtió en el más grande profeta y pastor de la historia. Este es Moisés. La siguiente fue una prostituta en su pasado, pero al encontrarse ante la gracia de Dios, años adelante en el futuro, Jesús el Mesías, el mismísimo Jesús, sería descendencia de esta mujer. El siguiente fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Luego de eso sería llevado injustamente a sufrir a la cárcel por un pecado que él no cometió. Mira, cualquiera en su lugar habría podido decir: Dios, ¿dónde estabas tú si yo nunca te fui infiel? Yo siempre te serví. Quizá algunos podrían decir: es que Dios, ¿por qué? ¿Dónde tú estuviste cuando yo era niño y alguien me dañó? Y a veces quizás se carga mucho. Mas sin embargo, ese aparente fracaso en su pasado no definió el éxito en su futuro, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del mundo en la época y salvando miles y miles de personas. Este es José, mejor conocido como José el Soñador. Y el último y el más impresionante que a mí me parece, fue un asesino, un castigador, un perseguidor de iglesia cristiana. Este mataba a los cristianos, los encarcelaba. Era el terror de los hijos de Dios. Pero aún así, a pesar de esto, con un encuentro con Dios, se convirtió posiblemente en el más grande evangelista de toda la historia. Estoy hablando de quien antes fue Saulo, ahora es Pablo el apóstol. Me gusta lo que dice él en Filipenses 3:13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esto lo dice Pablo. Con ese terrible pasado sabía que si quería ser alguien exitoso en Dios en su futuro, llegar a lo nuevo que Dios tenía para él, tenía que dejar su pasado atrás. No importa lo que dijeran, no importa que dijeran: es que mira, no seas hipócrita, mira lo que hiciste. Él tuvo que dejar ese pasado atrás. Ahora te hago la pregunta: si Dios hizo algo grande con todos ellos, ¿por qué dudamos en que Dios pueda hacerlo con nosotros mismos? ¿Por qué no creemos que Dios lo pueda hacer con nosotros mismos? Y nuestro error por esa falta de fe es que nos equivocamos en creer más, porque es más fácil creer lo malo que dice el diablo a lo bueno que nos dice Dios en su palabra, a todas las promesas. Es más fácil creer lo malo que lo que dice Dios en su palabra. Así que llega un momento en el que escuchamos a lo mejor un mensaje como este, leemos la palabra y nos arrodillamos y decimos: Dios, ahora sí, le voy a echar ganas, perdóname. Por primera vez llegas ante los pies de Jesús, te sientes perdonado, te sientes limpio, te sientes libre, pero cometemos el error de escuchar al diablo y platicar con el diablo en lugar de escuchar a Dios. Ahora sí vamos bien felices, libres. De repente el diablo nos dice: hey, ¿se te olvida algo, no? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Tu pasado. No, yo acabo de pedir perdón, Dios ya me perdonó. No, es que mira, piénsalo. Mira lo que hiciste. Lo que tú hiciste es demasiado grave como para que Dios lo pueda perdonar. Lo que te hicieron es demasiado grave como para que pueda ser sanado por Dios.
y cometemos el error de creer las mentiras y decimos: ok, sí es cierto, tiene razón, ¿qué estoy haciendo? Tomamos la carga del pasado y ahí vamos, caminando por la vida con una carga que no deberíamos llevar, pero la llevamos porque cometimos el error de creer la mentira que dijo el diablo antes que la verdad que Dios nos dice. Entonces oramos y recaemos en la culpa, en el rencor del pasado. Y te voy a decir algo: el enemigo es astuto, va a usar todos los recursos que tenga para impedir que tú seas libre de la carga del pasado. Todo lo que pueda hacer lo va a usar. Una vez cuando nos estábamos conociendo Betán y yo le decía a ella y a sus padres: es que no sé cómo pasó, no entiendo, no puedo explicarlo, pero solo sé que soy nueva criatura, que Dios, el pasado que tenía, que ya se borró y todas las cosas fueron hechas nuevas. Yo lo creo, no sé cómo. Y durante ese transcurso alguien me dice: Nahum, un pastor está diciendo que tú no deberías de estar ministrando, que no deberías de estar tocando, porque tienes un pasado. El diablo va a usar todo lo que tenga para detenerte, para que tú traigas esta carga durante tu vida y que no puedas avanzar libremente ni disfrutar las bendiciones que Dios tiene para ti en el futuro. Pero cuando nosotros tenemos fe en su palabra, en lo que Dios dice, entendemos que yo no soy, que no eres, que no somos lo que la gente dice que somos, que no soy lo que las personas creen que soy o lo que fui, sino que soy lo que la Biblia dice que soy. Soy lo que Dios dice que soy. Que quizás sí fui un pecador, que me equivoqué, pero ahora soy nueva criatura, porque todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas, y ahora soy hijo suyo. Pero necesitamos creer su palabra. Dice su palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. No dice el que estuvo en Cristo o el que estará en Cristo, porque algunos podrían decir: no, es que yo ya conocí a Dios y me equivoqué. Todos nos equivocamos. ¿Quién puede levantar su mano y decir: yo no he fallado nunca? Todos tenemos errores, nos hemos equivocado, muchas veces, pero siempre podemos volver a Cristo. Su palabra dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Escucha esto, Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces Dios está diciendo: ¿de qué pecado me estás hablando? ¿De qué pasado me estás hablando? No entiendo, no sé de lo que me estás hablando. Yo ya lo olvidé, ya no tiene poder. Yo ya te perdoné, perdónate tú. Dios te dice: yo ya te perdoné, perdónate tú. Y crees su palabra, que las cosas viejas han pasado, y en el nombre de Jesús, el pasado que traías cargando ahora se va en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Alguien tiene que creer esta palabra. Que toda culpa en el nombre de Jesús se va. Todo rencor del pasado en el nombre de Jesús se va. Toda opresión del pasado se va. Toda condena del pasado se va en el nombre de Jesús. Porque Dios dice: yo ya no me acuerdo de lo que hiciste, ese pecado ya no tiene poder sobre ti. Ahora eres mi hijo y camina como tal. Suelta el pasado y sé libre, porque Dios tiene algo nuevo para ti, pero no lo vas a poder recibir si tienes tus manos llenas del pasado. No podrás sostenerlo. Tienes que soltar el pasado en el nombre de Jesús para recibir las bendiciones nuevas que Dios tiene para ti. Y créeme que Dios las tiene, que Dios es fiel, porque nosotros, aunque fallemos y nos equivocamos, Dios permanece fiel.